Es un placer saludar a todos quienes nos escuchan. Estamos una vez más transmitiendo desde los estudios del Monasterio de la Anástasis en Quito, Ecuador. Esta vez con un tema de singular importancia: 10 maneras fundamentales de reconocer a un verdadero sacerdote ortodoxo. Contaremos con la presencia y las enseñanzas de Vladica Crisóstomos, arzobispo metropolita de la Iglesia Ortodoxa de Ecuador y Latinoamérica, quien nos despejará importantes dudas que surgen frente a esta interrogante planteada. ¿Qué signos, qué señales nos permiten reconocer a un sacerdote ortodoxo auténtico? Les saluda desde los controles y los micrófonos Padre Johannes, y sin más dilaciones, empezamos. Hace unas décadas atrás, hubiera resultado impensable en nuestro medio topar un tema como este. Sin embargo, con el pasar de los años, la ética y la moral han sufrido un desmedro que se lo puede sopesar a nivel de toda la sociedad. Es así que los medios de prensa desde hace unos años atrás vienen publicando una serie de denuncias oficiales que se hace contra personas inescrupulosas que se han hecho pasar por sacerdotes para engañar a los fieles y a los creyentes en general. Cuando son llevados ante un juez o cuando los mismos fieles preguntan su procedencia o indagan su legitimidad, muchos de ellos declaran ser sacerdotes ortodoxos para justificar su falta de credenciales. Aquí radica justamente la necesidad de hacer esta entrevista, donde nos quedará claro cómo reconocer a un sacerdote si es verdaderamente ortodoxo. Damos la bienvenida entonces a Vladica Crisóstomos, que está ya aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, un saludo para todos. Este tema es muy importante, tremendamente importante, puesto que es cómo reconocer un verdadero sacerdote ortodoxo y evitarnos muchos dolores de cabeza y problemas cuando nos encontramos con falsos que existen generalmente en Latinoamérica. En la ortodoxia tenemos muchos ritos que marcan o nos definen como ortodoxos. Uno de ellos justamente es el bautismo. Otras denominaciones cristianas practican este rito, pero de forma distinta. Siendo así, ¿se podría entonces reconocer a un sacerdote ortodoxo auténtico por la manera como bautiza? Ningún sacerdote ortodoxo verdadero realiza el sacramento del bautismo derramando agua o con aspersiones del agua sobre la cabeza del bautizado. Solo bautiza por inmersión en una piscina o fuente bautismal 3 veces en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realizando la Santa Crismación, con el nombre de confirmación para la Iglesia romana, llamada también unción con mirro. Inmediatamente después del bautismo, en la misma ceremonia, y enseguida le confiere el sacramento de la comunión bajo las 2 especies que son pan y vino, juntas en el cáliz y dadas con una cucharilla. Estos dones son el cuerpo santísimo y santa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es conocido que una de las diferencias fundamentales con la Iglesia romana es la fórmula del credo. Coméntenos, Vladica, ¿cuál es esta diferencia específicamente? En el credo ortodoxo nunca se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sino se usa la fórmula original mandada por los concilios de Nicea y Constantinopla, que dice:
procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado. La fórmula primera es romana y considerada herética por la Iglesia Ortodoxa y una de las razones más graves por las que Roma rompió su comunión con el cuerpo de la Iglesia fundada por Cristo, puesto que esta frase no fue aprobada por los primeros concilios, sino muy posteriormente. Siendo así, entendemos que un sacerdote ortodoxo verdadero debe rezar el credo según la fórmula original de la iglesia primitiva. Bien, ahora dentro de la celebración eucarística, ¿cómo podríamos nosotros reconocer si un sacerdote es verdaderamente ortodoxo? El verdadero sacerdote ortodoxo celebra la divina liturgia, no usa el término misa, utilizando siempre pan hecho con levadura, no comprado en panadería, sino preparado de sus propias manos o por alguno de los fieles. A este pan se llama prósfora y tiene marcadas las letras ICXCNIKA. Nunca se usan hostias o pan sin levadura, como se dice también obleas, como se usa en la iglesia romana. La prósfora es preparada con levadura por mandato desde los primeros siglos para diferenciar el pan ácimo usado por los judíos. La levadura, vale la pena decirlo, es símbolo de pecado desde el Antiguo Testamento. El mismo pecado que Cristo viene a redimir con su muerte y resurrección. Usar pan ácimo o sin levadura significaría negar la obra redentora de Cristo. Toda representación de hostias o uso de custodias o expositorios, ese instrumento que es realizado en metal para colocar en el centro de un sol o rayos la hostia consagrada, es algo que es típicamente romano. Por ende, no es ortodoxo. La Iglesia Ortodoxa nunca ha usado ni usará el símbolo romano IHS, símbolo de Jesus Homo Salvator, Jesús Salvador de los hombres, que se coloca sobre las hostias o en algunas pinturas o imágenes. Esto es tradición 100% romana. El verdadero sacerdote ortodoxo celebra siguiendo el rito dejado por los apóstoles a los primeros padres de la Iglesia y que fue compilado y mandado oficialmente por el patriarca de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, en el año 370, y que no ha cambiado. Siempre se ha celebrado de la misma manera, mientras que en el rito romano occidental han habido cambios innumerables. El último, tras el Concilio Vaticano II, que terminó por dar un certero golpe al rito eucarístico, transformándolo en un rito presidido por un guía o presidente de la asamblea, donde se da amplio espacio a la predicación, dejando de lado muchas veces la presencia santísima de Cristo en el pan y el vino, en donde el centro de atención es fundamentalmente el celebrante, pues desde ahora, en estos últimos tiempos, queremos decir desde 1965, incluso celebra el sacerdote mirando al pueblo y no rindiendo culto a Dios. El rito eucarístico o divina liturgia de la Iglesia Ortodoxa preserva 100% la práctica original y verdadera dejada por la experiencia primera de la Iglesia, que es celebrada siempre frente a Dios y de espaldas al pueblo. Ahora que hemos topado el tema de la divina liturgia, ¿cuáles serían los detalles que se deben tomar en cuenta al momento de administrar la comunión? En la Iglesia Ortodoxa no existe primera comunión, porque los verdaderos ortodoxos reciben su primera comunión el día de su bautismo. Ningún bebé o niño bautizado, por pequeño que sea, está prohibido de comulgar. Al contrario, se recomienda que los padres entrenen al pequeño en el santo misterio o sacramento. No hay fiesta de la comunión como algunos ortodoxos modernistas quieren introducir.
Por tanto, nunca, ningún verdadero ortodoxo viste de blanco a sus hijos y los hace participar en primera comunión con lazos, rosarios, guantes blancos y velas. Los verdaderos ortodoxos visten de blanco en su bautismo, que es al mismo tiempo su crismación y comunión. Si alguna persona organiza primeras comuniones ortodoxas, indudablemente no es ortodoxa. El precioso cuerpo y sangre del Señor son colocados junto dentro del santo cáliz y se dan al fiel directamente en la boca, utilizando una cuchara, la misma que es usada por todos los fieles. En miles de años, el santo cuerpo de nuestro Señor nunca ha causado ninguna contaminación o enfermedad y ningún ortodoxo ni siquiera piensa en tener temor de recibir el cuerpo del Señor por medio de una cucharilla usada para otras personas. El tener asco o dudas al comulgar de la cucharilla sería ultrajar el cuerpo y sangre del Señor y dudar de la verdadera presencia en los santos dones. La manera en cómo se distribuye el cuerpo del Señor es otra forma de identificar a un verdadero ortodoxo. Lamentablemente en nuestro medio, la necesidad de acceder al matrimonio eclesiástico es uno de los medios de los cuales se valen muchos sacerdotes falsos para engañar a los fieles. ¿Cómo podríamos reconocer a un sacerdote ortodoxo legítimo al momento de celebrar un matrimonio? Ningún sacerdote ortodoxo verdadero celebra el rito del matrimonio sin rito de coronación de los novios, sin utilizar coronas de metal o flores, o sin las vestimentas ortodoxas obligatorias. Los novios, previamente, en general, un año antes, o al menos al inicio de la ceremonia, deben intercambiar anillos o rito de desposorios. Es poco frecuente que se celebre matrimonio antes y peor después de una divina liturgia. Y ciertamente nunca hay matrimonio dentro de una divina liturgia. Jamás se celebran durante la Cuaresma y en general la Iglesia Ortodoxa no acepta el matrimonio de un ortodoxo con una persona de otra iglesia cristiana. Y evidentemente nunca permite el matrimonio con personas de otra religión. Algunos ortodoxos modernistas o ecumenistas están permitiendo los matrimonios mixtos, pero ciertamente esto está en contra de las leyes de la Iglesia. El lugar adecuado para el matrimonio es siempre dentro del templo ortodoxo y con permiso especial del obispo se permiten en otros lugares siempre y cuando sean estos dignos y decorados con sobriedad y el mínimo requerido por la tradición de la Iglesia. El rito más importante del culto cristiano es sin duda la celebración de la Pascua. ¿Qué detalles podemos nombrar que revelen la autenticidad de un sacerdote ortodoxo al momento de celebrar los ritos inherentes a esta celebración? La Pascua de Resurrección, y por ende la semana anterior conocida como Semana de Pasión de nuestro Señor, según lo mandado desde siglos atrás, es una semana después de la Pascua judía. Por tanto, casi nunca coincide con la Pascua romana. Los ritos ortodoxos, aunque evidentemente recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, no tienen como centro la muerte o el recuerdo sangriento de su pasión, sino que está todo esto mitigado con la luz de la resurrección que ya está próxima. El rito de lavatorio de pies es solo realizado por el obispo. Ningún sacerdote está autorizado para realizarlo. No existe exposición del Santo Sacramento, ni monumento como se llama, ni vigilia la noche del jueves al viernes. No hay Vía Crucis, ni Rosario de las Lágrimas de la Virgen, ni Sermón de las 7 Palabras, ni procesión con estatuas de la Pasión.
En los ritos ortodoxos existe el rito de los 2 evangelios, la procesión con la Santa Cruz el Jueves Santo, la veneración del Santo Epitafio de Cristo y el canto de las Lamentaciones el Viernes Santo. El Sábado Santo por la mañana, si hay divina liturgia que anuncia el descenso de Cristo al Hades, lanzando el sacerdote hojas de laurel, y en la noche hay la vigilia pascual hasta el amanecer. Durante la vigilia pascual no hay cirio pascual, ni encender el fuego desde nada. Quienes usan ritos romanos y dicen ser ortodoxos son simples engañadores. Dentro de los ritos litúrgicos, sabemos que el canto forma parte esencial de los mismos. ¿Qué podríamos, Vladica, comentar frente a este particular? Los únicos cantos usados por la Iglesia Ortodoxa son los bizantinos. Ningún verdadero sacerdote ortodoxo usa ningún canto romano o protestante. Esos cantos ortodoxos son siempre con letra doctrinal y en adoración a Dios. No han cambiado ni de melodía ni de composición a lo largo de los siglos, por lo que cualquier ortodoxo verdadero los puede distinguir rápidamente, incluso si están en otra lengua. Están además en un sistema tonal totalmente diferente al común en Occidente, por lo que al inicio siempre le resultarán nuevos al oído de una persona occidental. Además, nunca, pero nunca se usa ningún instrumento tal como órgano o guitarra. El único instrumento permitido por la tradición ortodoxa es la voz humana y por lo tanto no se usa ningún instrumento un ortodoxo verdadero, ni canciones sentimentales, ni ninguna que sea usada por la Iglesia romana o protestante. Uno de los detalles que más saltan a la vista es quizás la vestimenta y la apariencia en general de los sacerdotes ortodoxos. ¿Cuáles son los pormenores que se debe tomar en cuenta al momento de querer diferenciar a un sacerdote ortodoxo verdadero de uno que no lo es? Los verdaderos sacerdotes ortodoxos usan siempre sotana negra. Solo el obispo tiene facultad de usar otro color aparte del negro, o algún sacerdote por una causa justa puede recibir permiso del obispo para usar raramente color azul o gris. El color blanco es solo reservado para un patriarca o metropolita. Algunas veces, algunos monjes de clausura total usan también el blanco. Las monjas ortodoxas solo pueden vestir de negro. No existe ninguna monja ortodoxa que vista de otro color. Y ningún sacerdote, monje o monja, impone manos o hace sanaciones en lenguas extrañas o empuja a los fieles para que caigan al piso diciendo que es el Espíritu de Dios el que hace esto. Creemos en el Espíritu Santo que obra, pero sin hacer aspavientos o exageraciones teatrales. Jamás un sacerdote ortodoxo viste con clerigman o kleisman o cuello de sacerdote romano o anglicano. Solo unos pocos ortodoxos ecumenistas e influenciados por Occidente han caído en esta práctica deplorable. En América Latina está totalmente prohibido. Por tanto, igualmente se reconoce a un verdadero de un falso porque usa solo sotana negra sin botones al frente. Además, todos los sacerdotes ortodoxos usan barba larga, no candado o apariencia de barba. Los padres de la Iglesia mandan en sus escritos que el sacerdote debe desarraigar todo tipo de vanidad mundana y por tanto renuncian a cortar su barba. El cabello largo es propio de los monjes, mientras que los sacerdotes que están casados, el obispo les puede permitir llevarlo algo más corto. Pero a menos que Dios no le haya concedido el tener barba,
es decir, que genéticamente la persona no desarrolle naturalmente pelo en su cara, todo verdadero sacerdote ortodoxo se deja barba larga sin recortarla o acomodarla. Peor tenerla con formas a la moda del mundo como el llamado candado. Y en el caso del uso de las imágenes religiosas, ¿qué nos podría comentar Vladica? La Iglesia Ortodoxa no admite el uso de ninguna estatua para el culto. Solo permite estatuas en conmemoración de un santo, de San Miguel Arcángel o de personajes históricos, solo cuando están colocadas en el exterior de un templo y no se les rinde culto, como por ejemplo colocarles incienso o flores, sino que se las tiene como conmemoración o como decoración, o en homenaje a alguna representación escultórica o alto relieve que se puede permitir solo, vuelvo a repetir, como decoración. Las únicas representaciones santas admitidas para el culto son los sagrados íconos, siempre y cuando sean realizados bajo la técnica original y por un monje en oración. Muy bien. ¿Cómo está conformada la organización jerárquica de los sacerdotes ortodoxos verdaderos? Es decir, ¿podría hablarnos de pronto de las líneas de sucesión apostólica y de la pertenencia a una diócesis? Esto como detalles que se podrían tomar en cuenta al momento de determinar la legitimidad de un sacerdote ortodoxo. Todo sacerdote ortodoxo evidentemente tiene un superior inmediato que es un obispo, que debe estar legítimamente instituido y legalizado para esos territorios. Debe haber sido consagrado ese obispo por al menos 3 obispos verdaderamente ortodoxos y con la aprobación de un sínodo de obispos reconocido mundialmente e internacionalmente, con una sucesión confirmada y comprobada desde los apóstoles que sea válida y legítima. A esto llamamos canonicidad. No existen obispos ortodoxos independientes o libres y por tanto tampoco sacerdotes independientes o dependientes de algún obispo lejano. El obispo legítimo de un sacerdote y comunidad ortodoxa, además, visita al menos una vez al año cada comunidad ortodoxa y dialoga libremente con todos los fieles que deseen. No existen, y repito enfáticamente y claramente, no existen obispos ortodoxos casados. Todos los obispos ortodoxos son verdaderos monjes, usan barba y sotana todo el tiempo, viven en un monasterio aunque sea pequeño y pobre, y llevan una vida estricta celibataria. Exija documentos y fotografías donde se demuestre la ordenación ortodoxa del obispo que le presentan. No hay razón para que se las nieguen. Todos los obispos antecesores generalmente son personas que viven o han nacido en países de tradición ortodoxa y que son muy conocidos entre los ortodoxos. Ningún obispo ortodoxo fue primero obispo anglicano o obispo viejo católico o independiente o inclusivo como llaman. Si lo fue antes, nunca es sacerdote como obispo. Normalmente es aceptado en la iglesia y se le concede ser sacerdote, pero nada más. No existen verdaderos ortodoxos que sean medio anglicanos o medio viejo católicos o viejo protestantes. O son ortodoxos completos o no son ortodoxos. Cuando usted vea iglesias que llevan el nombre anglicana ortodoxa o protestante ortodoxa o católico ortodoxa viejo católica o algo así, todo eso es falso. Cada sacerdote ortodoxo tiene un antimension, que es un pequeño mantel grabado con la imagen del entierro del Señor que se utiliza para celebrar la Eucaristía.
Allí está la firma del obispo que lo ordenó sacerdote y le concede el permiso de celebrar la liturgia. Si no tiene ese antimension, el sacerdote no puede celebrar. Y si no lo tiene, probablemente está excomulgado o simplemente no es ortodoxo. Hay dos tipos de clero: el llamado clero blanco, que son hombres casados que son admitidos al sacerdocio y manteniendo a su esposa y familia, que generalmente administran en nombre de un obispo una parroquia, templo, misión o trabajo apostólico. Y existen del otro lado los miembros de clero negro, que son monjes desde antes de su ordenación sacerdotal y que permanecen para siempre en ese estado celibatario, el cual no pueden nunca cambiar. Su familia es un monasterio y no viven solos o con su familia o en un apartamento. Algunos falsos dicen tener permiso de vivir solos o con su familia. Eso es muy anormal y anticanónico. Las monjas, por igual, tienen su opción para siempre y viven célibes y en comunidad. Excelente. Su eminencia Vladica Crisóstomos nos ha dado un panorama amplio de cómo distinguir a un sacerdote ortodoxo verdadero de un impostor. De pronto, Vladica, ¿hay algo que se nos haya quedado en el tintero y que sea relevante mencionarlo en este momento? Aparte de todo lo anterior, es importante agregar que la Iglesia Ortodoxa prohíbe terminantemente la cremación. Por tanto, ningún sacerdote ortodoxo puede celebrar un oficio de funeral a quien vaya a ser cremado o que haya sido cremado. La formación cristiana o catequesis de un cristiano ortodoxo es constante, nunca termina. El participar de la divina liturgia y los oficios litúrgicos a lo largo de todo el año es parte de las obligaciones realizadas por amor por los ortodoxos. Ningún sacerdote ortodoxo puede obligar a los fieles a asistir a las ceremonias. Sin embargo, el no asistir sin causa razonable o justa por más de 3 ocasiones es causa de excomunión. La Iglesia Ortodoxa tiene una profundísima y grande devoción a la Madre de Dios, la siempre Virgen María, y tiene oraciones usadas desde el inicio del cristianismo dedicadas a ellas, como son el himno a Catistos y otras muchas. Pero un ortodoxo no reza el rosario a la Madre de Dios. El rosario, o antiguamente también llamado salterio, es una oración desde el siglo XI entre los monjes de Occidente para los monjes que no sabían leer y no podían hacer las oraciones de los salmos. Solo después, el Papa Pío V agregó la segunda parte a las oraciones marianas en el siglo XV y pasó a llamarse rosario o rosas a María. Por tanto, los ortodoxos oran el catísmata, que es el conjunto de los salmos para cada día de la semana, y tienen sus propias oraciones a la Madre de Dios muy antiguas. Ningún ortodoxo verdadero lleva rosarios o camándulas, como se les dice, al cuello. Ningún templo, misión o lugar ortodoxo lleva un nombre católico romano como por ejemplo Rosa Mística, Juan Pablo II, Virgen de Guadalupe, San Francisco de Asís. Ni ningún monje o monja pertenece a alguna comunidad que se llame Virgen del Perpetuo Socorro o Hermanitas de la Caridad o algo así. Como hemos explicado antes, los monjes y monjas dependen de un monasterio y tienen nombres ortodoxos y están bajo un obispo, arzobispo, metropolita. En ningún caso se usan nombres que sean típicamente romanos. No existen órdenes religiosas como franciscanos, benedictinos, ni misioneros ortodoxos. Hay monjes o monjas ortodoxos y sacerdotes ortodoxos, y todos visten normalmente de negro.
Cualquier obispo, sacerdote o clérigo canónico o no canónico que realice prácticas ajenas a la tradición y a la doctrina, que son el mismo Cristo, está abandonando con esa mala práctica la sana doctrina y por tanto alejándose de la comunión con la Iglesia ortodoxa. El que se llamen a sí mismos canónicos no les da licencia a ningún clero para hacer como ellos quieran. Es deber del clero el hacer la voluntad de Dios y de la Iglesia, y no su propia voluntad. Y eso empieza por medio de vivir correctamente la santa doctrina. Importantísimas las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy el arzobispo ortodoxo metropolita de Ecuador y Latinoamérica frente a esta triste realidad de la proliferación de sacerdotes falsos. Vladica, por favor, de pronto una última frase que nos quiera compartir. Tenga cuidado. Latinoamérica es territorio que no conoce bien a la Iglesia ortodoxa. Sepa diferenciar entre un verdadero sacerdote ortodoxo de otro que no lo es. Ha estado con nosotros Vladica Crisóstomos. Muchísimas gracias por su distinguida audiencia y en espera de que este programa haya brindado aportes importantes para quienes están en la constante búsqueda de la verdad con mayúsculas y haya sido además de utilidad para el crecimiento espiritual de todos quienes lo escucharon, se despide de ustedes, Padre Yohanes. Hasta una próxima oportunidad.